Estimados estudiantes, vamos a revisar nuestro módulo 4 referente a lo que son nuestros riesgos de seguridad mecánicos y locativos. Específicamente, vamos a revisar estos últimos, los riesgos de seguridad y locativos, con respecto a lo que nos dice nuestra norma técnica y a los pilares de la prevención, enfocados a identificar, a evaluar y a controlar el riesgo en todas sus jerarquías, eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos y controles en el individuo. Entendemos por el factor de riesgo mecánico al conjunto de condiciones inseguras que pueden causar lesiones originadas por la carencia de medidas de prevención y protección en elementos o partes, máquinas, herramientas, equipos o piezas a trabajar. También se puede originar con materiales sólidos o fluidos proyectados hacia el trabajador. ¿En dónde existe el riesgo mecánico? En los sistemas de transmisión, como atrapamiento, proyección de partes en movimiento, los puntos de operación, los atrapamientos, los aplastamientos, en órganos de mando, como accionamientos inadvertidos, accionamientos sin advertir de la presencia de otros. La transmisión del movimiento puede ser transmisión directa, que se puede dar entre una rueda y una eje, en sus acoples, transmisión por banda, plana, en V o dentada, y el movimiento oscilatorio, el movimiento de levas, la manivela y la palanca. La transmisión por piñones rectos, cónicos, sin fin, corona, piñón y cremallera, ¿sí? Esto con respecto a lo que son las máquinas. Los tipos de movimientos de máquinas de rotación, movimientos deslizantes, movimientos de rotación y deslizamiento, movimientos oscilantes, movimientos de rotación como tal, los movimientos deslizantes, cuáles son los movimientos y los tipos de movimientos que acabamos de mencionar. Las causas de los accidentes con las máquinas: introducir las manos para liberar el equipo, no sacar de servicio, etiquetar, mantenimiento o uso de maquinarias por personas no autorizadas, protecciones de la máquina suelta y ausente. ¿Dónde ocurren estos riesgos mecánicos? En los puntos de operación netamente. Todas las partes móviles de las máquinas, como los volantes, las poleas, las correas, los acoplamientos, las cadenas, las manivelas, los engranajes, los mecanismos de alimentación y partes auxiliares de las máquinas y los puntos de mordedura en movimiento. El punto de operación es el punto en donde se realiza el trabajo del material, tal como el cortado, el modelado, el agujerado o el aislamiento, y debe estar siempre protegido mediante guardas de seguridad que corresponden a los controles de ingeniería, ¿sí? Los puntos de mordedura en movimiento, como cilindros rotativos, cadena y rueda dentada, correa y polea, cremallera y piñón. Las condiciones de seguridad, las principales causas genéricas que originan los riesgos con herramientas manuales o de poder son el abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación, el uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas, el uso de herramientas de forma incorrecta, las herramientas abandonadas en lugares peligrosos, las herramientas transportadas de forma insegura o peligrosa y las herramientas mal conservadas. Las principales medidas preventivas que originan las condiciones con herramientas manuales o de poder pueden ser el diseño ergonómico de la herramienta, las prácticas de seguridad, la implantación de sistemas de gestión a las herramientas específicamente, las medidas preventivas específicas para herramientas manuales más comunes, ¿sí? Entonces, este riesgo mecánico está relacionado con herramientas netamente, ¿no? El riesgo se produce en puntos de operación y el riesgo mecánico es básicamente producido por las herramientas de trabajo, ¿sí? Al hablar ya de riesgos de seguridad, entendemos por aquellos factores o circunstancias del entorno presentes en la actividad laboral, dentro o fuera de una locación, con probabilidad de causar daño o lesión al trabajador debido a la exposición de estos, y se consideran los locativos, los mecánicos que acabamos de hacer la introducción, los eléctricos y los industriales mayores. ¿Sí? Como tal. Entonces, al hablar de locativos, entendemos aquellos factores presentes en el sitio de trabajo derivados de las instalaciones, de las condiciones físicas específicamente. Bajo las circunstancias no adecuadas, tienen la posibilidad de causar daño a la salud del trabajador y al lugar o al centro de trabajo producido por exposición a estos. Los centros y lugares de trabajo, tanto permanentes como temporales, deben cumplir con características estructurales de diseño, construcción, establecidos en la norma técnica y en la normativa vigente en la materia, a fin de eliminar los riesgos y proteger de la seguridad y la salud de los trabajadores. En esta interacción de los riesgos locativos, se debe identificar los peligros y la evaluación de riesgos, y se emplean metodologías reconocidas a nivel nacional o internacional. El empleador debe cumplir con esta norma vigente de urbanismo y construcción, asegurarse que los materiales de construcción, herramientas, máquinas y cualquier
tipo de objeto destinado al almacenamiento esté organizado y segregado de acuerdo al proceso y tipo de riesgo asociado, asegurar que las áreas de almacenamiento de materiales sean seguras y adecuadas para los trabajadores, con las medidas de prevención, la caída de objetos que garanticen pisos uniformes, sin grietas ni superficies resbaladizas, disponer de un plan de emergencia en todos los lugares o centros de trabajo donde se almacenen agentes químicos peligrosos, explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, entre otros que corresponde a la norma técnica y todas las posibles emergencias, incluyendo los respectivos procedimientos, cadenas de mando, planos que incluyan la instalación de almacenamiento, vías de acceso y salida, zonas de seguridad, así como la lista actualizada de equipos y herramientas para combatir la emergencia como tal. Asegurar que las instalaciones destinadas al almacenamiento de productos químicos peligrosos, explosivos, corrosivos y otros que por sus características pueden poner en peligro la vida de los trabajadores sean construidos de acuerdo a la normativa técnica establecida por la autoridad competente. Además, esas instalaciones deben contar con señalización de seguridad correspondiente y mantener actualizadas las fichas de seguridad de los agentes almacenados. Se debe mantener la información de máquinas, equipos, herramientas y objetos en idioma español. El empleador está obligado a traducir cualquier tipo de información que se encuentre en otro idioma y a capacitar a los trabajadores sobre la información proporcionada por el fabricante. Se debe cumplir con la normativa técnica dispuesta por la autoridad en todos los lugares y centros de trabajo que cuenten con equipos generadores a vapor y radiaciones ionizantes. Mantener condiciones seguras y en buen estado de funcionamiento los elementos estructurales de los lugares y centros de trabajo, así como las máquinas, las instalaciones, las herramientas y los equipos para evitar daños a los trabajadores. Colocar la señalización de seguridad vigente y permanente para identificar las zonas de peligro, vías de escape y áreas seguras en caso de emergencia, así como informar del uso obligatorio de los equipos de protección personal al área o durante la ejecución de las actividades que se están desarrollando. Se debe colocar señalización clara del centro y lugar del trabajo donde existan máquinas y maquinarias u otros equipos que en caso que estén anclados al piso y colocar la señalización perimetral como tal. Señalizar claramente parqueaderos, incluyendo lugares de estacionamiento. Advertencia, riesgos, señalización y parqueo en revés y circulación de peatones. Cumplir con la normativa técnica nacional respecto al símbolo, gráfico y colores de seguridad y señales en temas de prevención. Esto es la ISO INE 38641. Mantener la señalización en idioma español. En caso de contar con trabajadores que hablen en otro idioma, se debe adicionar señalización en el idioma en el cual se encuentran los trabajadores, sin excluir el idioma oficial del país. Se debe contar con las vías de evacuación horizontales y verticales de los centros y lugares de trabajo, así como el número adecuado de salidas correctamente ubicadas que permitan la evacuación segura, rápida y fluida de todos los ocupantes hacia las zonas de trabajo. Diseñar e instalar, proteger y mantener las instalaciones eléctricas y de gas en los lugares y centros de trabajo conforme a la normativa emitida por la autoridad competente. ¿Cuál es esta normativa emitida por la autoridad competente? Para el caso de Quito, por ejemplo, es las de RTQ, que son los requisitos técnicos de prevención de incendios, ¿sí? Entonces es muy importante también interactuar con las de RTQ de cada ciudad o de cada recinto donde se tiene que establecer. En temas de estos riesgos locativos se establece igual el tema de la construcción y los afines, ¿sí? Por ejemplo, asegurar lo siguiente cumplimiento de la construcción y reconstrucción en remodelaciones, reparación y readecuaciones, ¿sí? Verificar que personal externo, proveedores y contratistas y subcontratistas cuenten con la certificación de prevención de riesgos laborales de conformidad con la normativa legal vigente. ¿Cuál es esta normativa legal vigente? El Acuerdo Ministerial 171, que es específico para el tema de la construcción. Realizar el análisis de trabajo seguro para las diferentes actividades de alto riesgo en obra y emitir los permisos de trabajo respectivo. Aquí entran ya en riesgos de trabajos locativos específicamente. Trabajo en altura, trabajo en caliente, trabajo en espacios confinados, riesgos que pueden combinar. Entonces, lo importante es siempre identificarlos, evaluarlos y controlarlos. Señalizar las áreas de construcción, remodelación, reconstrucción, alteración, modificación y reparación, según lo establecidos en la normativa legal vigente. Cumplir con la norma de construcción vigente en el país para edificaciones permanentes destinadas al trabajo. Y en cuanto al tema de dimensionamiento de los trabajos, ya nos establece alturas mínimas desde el piso, debe tener 3 metros. Locales comerciales y oficinas, la altura puede reducirse a 2,5 metros. Se debe asegurar un espacio libre de al menos 2 metros cuadrados por trabajador, así como un mínimo de 1 metro por separación entre trabajador, especialmente en trabajos en línea. Cada trabajador debe contar con un volumen
mínimo de 6 metros cúbicos y todos los centros de trabajo deben garantizar un adecuado renovación de aire. Los, aquí ya empieza las condiciones mínimas para con contenedores y modulares para pisos, para dormitorios, para campamentos, para viviendas, para comedores o centros de alimentación, la provisión de agua potable, los servicios higiénicos y las aguas servidas. Por ejemplo, nos da una relación entre cuántos trabajadores y qué nomás tenemos que tener por trabajadores. Un ejemplo claro es de 1 a 10 trabajadores, un inodoro, un lavamanos y una ducha. De 91 a 100 trabajadores, 6 inodores, 6 lavamanos y 10 duchas, ¿sí? Como para tenerle presente. El servicio higiénico y la evacuación de aguas servidas, guardarropas, canceles y vestidores, las duchas de seguridad, los lavaojos, la disposición de residuos industriales y residuos sólidos, la ventilación, los techos, las paredes, las aberturas en las paredes, los pasillos, los corredores y las aceras, y todas las condiciones mínimas que debe tener un centro de trabajo como condiciones físicas específicas en las cuales se debe tener y la norma legal vigente nos está estableciendo. Es decir, nosotros tenemos ya todas las normas que nos permitan a nosotros únicamente ir revisando el diseño y cumplir con lo que dice la norma técnica, ¿no? Ya con respecto al riesgo eléctrico, se debe considerar los procedimientos específicos nuevamente para identificar, evaluar y controlar. Hay unos procedimientos específicos para el load-to-out o LOTOTO que se denominan, que son los pasos de vida para trabajar con riesgo eléctrico, ¿no? Y finalmente los accidentes mayores que están relacionados a estos trabajos de alto riesgo, altura, caliente, espacios confinados. La única manera que nosotros podemos atenuar estos factores de riesgos es bajo procedimientos estándar. Entonces, estos procedimientos vienen relacionados a lo que son los análisis de riesgos de la tarea y los permisos de trabajo vigentes y con supervisión. Esa es la interacción que nosotros vamos a tener con respecto a nuestro factor de riesgo de seguridad mecánico, locativo y accidentes mayores y riesgo eléctrico, ¿no? Cualquier duda podemos consultar en nuestro Moodle que nos permite a nosotros engrandecer los conocimientos con respecto al módulo. Gracias.